Bien, antes de avanzar entonces en los ejemplos, vamos a observar y recorrer esta síntesis que nos permitirá resolver cualquiera de los ejercicios de la sección de derivada direccional, en donde el objetivo es hallar la derivada direccional de cierta función z igual a f de xy en cierto punto p, x0 y 0, en la dirección d. Aquí es donde vamos a tener las diferencias, ¿sí? Puede ser que la dirección esté dada en el mismo enunciado a través de un vector u, y ya conozcamos las componentes de ese vector. Entonces nuestro cálculo, como demostramos el otro día, el lunes, en el primer ejemplo, recurrimos a la definición de derivada direccional. Recordemos que la derivada direccional en la dirección de un vector unitario u viene dado por el producto de la derivada parcial respecto de x por la primer componente del vector dirección. Bueno, acá está dividido por la norma de u porque está normalizado o se lo hace unitario, más la derivada respecto de y en el punto por el vector, la segunda componente del vector dirección, también dividido a la norma, ¿sí? Pero habíamos visto que esa definición de derivada direccional, sabiendo que las componentes de aquel vector cuyas componentes sean las derivadas parciales define el vector gradiente, directamente nuestro cálculo se va a posicionar en el producto escalar entre el vector gradiente y el vector dirección unitario, ¿sí? Llevado a norma 1. Entonces, si el enunciado nos da el vector, como hicimos el primer ejemplo el día lunes, directamente planteo el producto escalar, busco el gradiente, normalizo el vector unitario, lo hago unitario al vector dirección y ya está, ¿sí? ¿Qué pasaría si la dirección que nos dan va del punto P, x0 y 0, a un punto Q de coordenadas x1 y 1? Ahí el vector no está dado en forma directa, pero la forma de calcularlo, ustedes ya conocen, que es extremo final menos extremo inicial, ¿sí? Es decir, el vector PQ, para encontrar las coordenadas, hacemos la diferencia de las primeras componentes, x1 menos x0, y la segunda componente es y1 menos y0. Una vez que tengo el vector u1, u2, lo divido por la norma y calculo el producto escalar. Otra posibilidad dentro de los enunciados que vamos a encontrar es que la dirección viene expresada como que se da en la dirección de un vector tangente a cierta curva, ¿sí? Y acá nos vamos a encontrar con dos tipos de ejercicios. Que la curva venga dada en forma cartesiana o que la forma de la ecuación de la curva esté dada en forma vectorial. Si está dada en forma cartesiana, podemos elegir dos caminos. O buscar el ángulo, y para eso, si está dada en la dirección del vector tangente, habrá que calcular y', y recordando que y' es la tangente del ángulo, voy a poder encontrar el ángulo. O bien, puedo pasar de la forma cartesiana a la forma vectorial a través de la parametrización de la curva. Si la tengo expresada en forma vectorial, lo único que resta hacer es hallar la derivada en el punto, ¿sí? Para poder encontrar ese vector, ¿sí? Ese es el recorrido, ¿sí? Que vamos a hacer a lo largo de los ejercicios. El enunciado también, a veces el vector viene dado en función del ángulo y tiene la forma coseno de alfa según y más seno de alfa según j. Es decir, que el vector puede estar definido, ¿sí? Cada una de sus componentes. Este es un vector unitario también, ¿sí? Coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es 1 y la raíz de 1 es 1. Puede estar dado de esta manera. Entonces, si ustedes tienen como dato en la dirección del vector tangente a la curva y está dada en forma cartesiana y buscan alfa, la notación del vector dirección la van a expresar en términos de coseno de alfa, seno de alfa en sus componentes. Y si lo abordan desde la parametrización,
buscando las derivadas, voy a tener las componentes U sub 1 y U sub 2, ¿sí? Ahora lo vamos a ver ejemplo por ejemplo. Profe, Bien, entonces en este ejemplo, ¿qué nos pide? Encontrar la derivada direccional de la función z igual a e a la xy en el punto menos 2, 0, y en la dirección del vector unitario que forma un ángulo de 60 grados. Nos está dando como dato el ángulo. Entonces recién veíamos que la derivada direccional en la dirección de cierto vector u venía dada o se podía calcular como el producto escalar entre el vector gradiente en el dicho punto, producto escalar el vector unitario u, ¿sí? Pero para nosotros, ¿sí? El vector ahora o la dirección viene dada según alfa, es decir, en la dirección de alfa. Y eso lo vamos a calcular como el producto escalar entre el gradiente, y este u en definitiva tiene la forma coseno de alfa según i más seno de alfa según j. ¿Sí? Ojo acá, yo tengo que considerar en radianes, ¿sí? Esto es pi sobre 3 radianes. O sea que esto va a ser por el coseno de alfa según i más el seno de alfa según j. Bien, calculemos entonces los elementos para establecer ese producto escalar. Necesito definir primero el gradiente, recordando que el gradiente estaba formado por la derivada parcial respecto de x según y más la derivada parcial de la función respecto de y según j. El vector gradiente, su primer componente, si estoy derivando respecto de x, y se mantiene constante. Entonces va a ser e a la x por la derivada del exponente, que sería y, más la derivada de la función respecto de y, x se mantiene constante, entonces va a ser también e a la xy por la derivada del exponente, que es x. ¿Sí? Bien, en el punto menos 2, 0, fíjense que nos quedaría la primer componente 0, ¿sí? Porque nos va a quedar e a la 0, que es 1 por 0, más e a la 0 por 1 más 1j. No, menos 2, ¿no? E a la 0 por x, que es menos 2, sí. Menos 2j. ¿Sí? Bien. Entonces, la derivada direccional, ¿sí? En la dirección de ese vector u, va a estar dada por mi vector gradiente, que es 0 según i menos 2 según j, producto escalar coseno de pi sobre 3 según i más seno de pi sobre 3 según j. Bien, recuerden que este es el que llamamos u, ¿sí? Lo puse en la dirección de alfa o en la dirección del vector. Bien, si hacemos el producto escalar, nos quedaría 0 por coseno de pi sobre 3
más menos 2, o menos 2, por el seno de pi sobre 3. Sacando cuentas, el resultado es menos raíz cuadrada de 3. Bien, en este ejemplo vamos a analizar la derivada direccional de esa función, f de xy igual a 3x cuadrado menos 2y cuadrado. Y fíjense que en lugar de darme, bueno, en el punto P, menos 1, 3, y la dirección, en lugar de darme en la dirección del vector B igual su componente en Y, su componente en J, nos da Profe, que va de menos 1, 3 a Q menos 1, 2. Menos 1 menos 2. Sí, sí, te escucho. un compañero había preguntado en el chat, eh, Entonces nos pide calcular la derivada direccional en el punto menos 1, 3, ¿sí? Y la dirección va de P a Q, del punto menos 1, 3 al punto 1 menos 2. Entonces, ¿cómo encuentro a ese vector dirección U o B? El primer componente va a ser 1 Haciendo menos. menos 1, claro. Recuerden que es Q menos P. El vector tiene un origen y un fin. Punto inicial y punto final. Es el punto final menos el punto inicial. Y luego menos 2 menos 3. ¿Está bien? Entonces nos queda como vector el vector de coordenadas menos 2, 5. ¿No? Sería 2 según Y menos 5 según J. ¿Está bien? Ese es nuestro vector dirección. Entonces ahora lo que tenemos que calcular es el gradiente para luego poder establecer el producto escalar entre este vector que, bueno, ya le puedo calcular también su norma para hacerlo unitario. Es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Nos quedaría raíz de 25 más 4, 29. ¿Sí? Bien. Derivada de la función respecto de x. Si derivamos respecto de x y se mantiene constante es 6x. En el punto P, el punto P es menos 1, 3, sería menos 6. Y la derivada parcial de f respecto de y, esto se mantiene constante, vale 0, sería menos 4y. Y en el punto P tomaría el valor de menos 4 por 3, menos 12. Entonces, las derivadas parciales en dicho punto valen menos 6 y menos 12. Eso nos permite expresar el gradiente como menos 6y menos 12j. Y por último, entonces, teniendo el vector dirección, su norma y el vector gradiente, calculamos la derivada direccional en la dirección de ese vector u de la función f en el punto menos 1, 3, como el producto de el vector gradiente producto escalar con el vector unitario, que sería 2 sobre raíz de 29, según Y, menos 5 sobre raíz de 29, según J. ¿Sí? Bien. Y acá es donde seguimos insistiendo que no aparezca como resultado de una derivada direccional un
vector, sino que tiene que ser un escalar. Esto es menos 6 por 2 raíz de 29, menos 12 por menos 5 raíz de 29. ¿Sí? Y esto da por resultado 48 sobre raíz de 29. Bien, entonces en este ejemplo nos pide hallar la derivada direccional de la función w, que depende de x y z, x cuadrado más y cuadrado por z a la cuarta, a lo largo de la curva definida de esta manera. Fíjense que es una g de t y está expresada en forma vectorial. El mismo enunciado podría haber venido escrito a g de t en lugar de su expresión en forma vectorial, podría haber venido en forma paramétrica. Ustedes, sea cual sea la notación, revisando un poquitito lo que conversábamos en la clase del lunes, tienen que familiarizarse con todas las formas, no solo la forma cartesiana, sino la forma paramétrica de una curva, o esta misma puede estar expresada en forma vectorial. Entonces el enunciado puede aparecer, y eso va a aparecer en la sección del práctico, la curva escrita de esta manera, en forma vectorial, o podría venir escrita de esta otra. Fíjense que x y z serían la primer componente de la función vectorial según y, la segunda componente es y a la t más 1 según j, y la tercera componente, que en este caso sería z, 1 más t más seno de t según k. Si viene escrita de esta manera, ustedes la pueden expresar en forma vectorial. Bien, y en el enunciado puede decir a lo largo de la curva o a lo largo de la tangente de la curva definida por, ¿sí? O en dirección al vector tangente de la curva. Bien. Entonces, ¿qué necesitamos para la derivada direccional? ¿Sí? Definir el vector dirección, las funciones w, y tenemos que determinar cuál es el punto, ¿sí? Es x sub 0, y sub 0, z sub 0. Luego vamos a hacer el producto escalar entre el vector gradiente en x0 y 0z0, producto escalar el vector unitario. Entonces, vamos por partes. Vamos a encontrar cuál es el vector gradiente. Entonces vamos a necesitar la derivada de w respecto de x, respecto de y respecto de z. Y luego evaluarlas en el punto. La derivada respecto de x, si analizamos y z se mantiene constante, es 2x. La derivada de w respecto de y, xz se mantiene constante, entonces me queda 0, z a la cuarta constante por 2y. Y la de w respecto de z, x e y se mantiene constante, esto daría 0, y cuadrado constante por 4z al cubo. Tenemos que definir entonces cuál es nuestro punto P, sabiendo que estoy trabajando para t igual 0. Y ahí es donde recién revisamos. ¿Quién sería x0 y 0, z0? Bien, justamente x, y z viene dada en forma paramétrica o en función de t. Por lo tanto, si x es 3t menos 2 coseno de t, el x0 será reemplazando t por 0. Me queda 0, ¿está bien? Coseno de 0 es 1, por menos 2, menos 2. Si es p a la t más 1 y t vale 0, el i sub 0 va a ser igual
a 1 más 1, 2. Y si z es 1 más t más seno de t, entonces z sub 0 será para t igual 0, 1, porque quedaría 1 más 0 más seno de 0 que es. ¿Sí? O sea que nuestro punto es el punto menos 2, 2, 1. Entonces puedo calcular las componentes de mi vector gradiente, o sea, las derivadas parciales, en dicho punto. Y en este caso, sacando cuentas, ¿qué nos quedaría? Si x vale menos 2, esta derivada va a valer menos 4. La derivada parcial respecto de y va a valer 1 por 2, también va a valer 4. Y 2 al cuadrado 4, por 4, 16, por 1, 16. Entonces, ¿qué tenemos ya calculado? Tenemos calculado el gradiente, ¿sí? Que ahora lo vamos a anotar. Y ya conozco el punto. Nos falta ahora obtener el vector dirección. Entonces, el gradiente, ¿sí? Bueno, acá el gradiente está dado por la derivada de f respecto de x, derivada de f respecto de y en el punto y derivada de f respecto de z, ¿sí? Recuerden las distintas notaciones. Esto es una f de Profesora, x y ¿por qué w. 4 Perdón, acá, en la derivada no, en la de abajo? ¿No respecto es de... 64? No, porque es 1 a la cuarta. Z vale 1 a la cuarta. Me da 1 por 2, 2. Pero Y z no sería 2 igual. no, porque t vale 0. Si t vale 0, me queda 1 más 0, 1. Más el seno de Ah, 0 que vale sí, 0, por eso está bien. z sub 0 vale 1. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí, Bueno. sí, había visto mal. Bien, entonces lo que les decía en cuanto a la notación, yo puedo acá escribir derivada parcial de w respecto de x o de f porque estamos tomando una w que es una f de x y z, ¿eh? Así que son notaciones nada más. Bien, entonces escribiendo nuestro vector gradiente es menos 4 según I, más 4 según J, más 16 según K. Voy a quedarme ahora con la curva para hallar el vector dirección. Y en un costadito voy a anotar mi punto. ¿Sí? Teníamos t igual 0 y el punto era menos 2, 2, 1. Bien, nos falta ya nuestro vector dirección U o B, como lo quieran llamar. Entonces, dijimos que si la dirección está dada a lo largo de cierta curva, la dirección de una curva la define la dirección de la tangente. Y la tangente está ligada con la derivada. Entonces vamos a hallar la derivada respecto de t. Y recordemos, el lunes veíamos cómo derivar una función que está dada en forma vectorial. Teníamos que derivar componente a componente. Entonces la derivada de 3t menos coseno de t es 3. La derivada del coseno es menos seno, así que con el menos más, 2 seno de t. Derivada de e a la t más 1 es e a la t más 0. Y la derivada de 1 más t más seno de t
sería derivada de 1, 0, derivada de t1 y derivada de seno, coseno de t. Bien, entonces tengo que calcular g' de 0, porque estoy analizando en t igual 0. En t igual 0 me queda 3 más 2 seno de 0 es 0, e a la 0 que es 1, 1 más coseno de 0 que es 1 más 1, 2. ¿Quién es 3, 1, 2? Justamente mi vector dirección. ¿Sí? Lo puedo escribir de esa manera, o 3 según I más 1 según J más 2 según K. ¿Qué nos resta ahora por hacer? La derivada en la dirección de ese vector U de la función W en el punto menos 2, 2, 1 es el producto escalar de mi vector gradiente producto escalar el vector U, pero ¿qué nos estaría faltando calcular? ¿Puedo escribir acá 3 según I más J más 2K? ¿O qué le está faltando? Voluntario. Bien, o sea que hay que dividirlo, ¿sí? Por el módulo de S, ¿sí? Lo calculo acá. El módulo de U es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Ahora ayúdenme con las cuentas. 9 y 5, raíz de 14, ¿no? Sí. Raíz de 14. ¿Sí? Bien. Y solamente habría que hacer entonces nuestro producto. Lo voy a escribir porque, bueno, insistimos mucho en los errores que siempre uno observa. Y Profe, pregunta un compañero por qué derivó G. porque justamente la dirección, ¿quién la determina? La dirección de una curva, la dirección de la recta tangente en cada punto. ¿Y quién da la dirección de una recta tangente? La derivada. La pendiente, la inclinación de una recta la determina la pendiente de la recta tangente. O sea, si yo tengo la dirección de una recta tangente en la dirección de una recta tangente, ¿sí? La inclinación que tiene esa recta, o la dirección, la determina la pendiente de la recta. Y la pendiente de la recta tangente está ligada con la derivada de la función. Siempre van a tener que hacer la derivada. ¿Sí? Bien, entonces, el producto escalar, entonces voy a sintetizar. La derivada en ese punto es menos 4 por 3 raíz de 14 más 4 sobre raíz de 14 y más 16 sobre raíz de 14. Por 2, ¿no? Sí. 4, 3, sí. Bueno, sacando cuentitas, el resultado de eso daría, vamos a chequear, 3, 1, 2, está bien, 4, 16, 24 sobre raíz de 14. Esa es la derivada direccional, ¿sí? Entonces, en este caso lo que hicimos fue encontrar el gradiente, encontrar el punto a partir de los valores de t y encontrar el vector dirección mediante el cálculo de
la derivada de la curva para st. Bien, supongan entonces, no vamos a trabajar un caso particular, pero sí los voy a orientar de cómo, sobre todo cómo encontrar el vector dirección. Dada cierta función z igual a f de xy, hallar la derivada direccional de cierto punto en la dirección de la recta, ¿no? El ejemplo que preguntaba una de las alumnas. Entonces, ustedes ya saben que la derivada direccional en cierta dirección u la van a plantear en ese punto, producto escalar del vector gradiente y ese vector unitario. ¿Cómo encontrar el vector gradiente? Ya no hay dudas, si depende de xy, si depende de xyz, busco las derivadas parciales, evalúo en el punto y ya está. El tema es cómo encuentro este vector. Si nos dan ya el vector, directamente lo hago unitario y hago el producto. Si nos dan de P a Q, hago la diferencia, ya tengo el vector, lo hago unitario y lo reemplazo. En el ejercicio anterior habíamos visto que la dirección venía dada a través de una curva que estaba dada en forma paramétrica. Para encontrar ese vector, derivamos, reemplazamos en st y obtuvimos el vector dirección. ¿Qué hago cuando la dirección está dada por una, en este caso una recta, que está dada en su ecuación en forma cartesiana? Bueno, acá tengo dos alternativas. O busco el ángulo, y para eso lo que hacemos es, nuevamente, la dirección de una curva la define su derivada, y en este caso, obviamente, si es una recta, la define su propia pendiente, y sabemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente, y que eso, en definitiva, recién repasábamos, es la tangente del ángulo alfa. ¿Sí? Entonces, de acá, yo ya puedo encontrar, ¿sí?, cuánto vale ese ángulo. Lo que tienen que prever es si el ángulo que devuelve la calculadora es el que tengo que tomar o tengo que hacer alguna reducción. En este caso es aproximadamente, voy a tomar 63 grados. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué harían? Trabajarían con U, ¿sí?, como coseno de alfa según I, más el seno de alfa según J. Este ya tiene norma 1, multiplican por el vector gradiente y ya está. La otra alternativa, otra forma, es parametrizar. Y para parametrizar, ustedes ya vieron que no hay una única posibilidad. La función, la curva, perdón, en este caso va a ser una g de t, que la puedo parametrizar ¿de qué manera? X igual a t, por ejemplo, y igual 2t. Si x vale t, y vale 2t. Entonces, nuestra función g de t es t según i, 2t. ¿Cómo hago para encontrar? Vamos a separar las resoluciones. Para encontrar ese vector u, sí, parametricé. Bueno, lo que hicimos en el ejemplo anterior. Derivamos, ¿sí? 1, 2, y este es nuestro vector dirección para el t sub 0, que en este caso es válido por ser la dirección de una recta para cualquier valor de t, ¿sí? Entonces, nuestro vector dirección, en este caso, ¿sí?, el vector u, ¿sí?, Profe, 1, 2. después puede leer lo último que escribió, por favor, ¿Acá abajo? porque no se lee.
acá abajo. Sí, vio que usted empezó a escribir otra Sí. forma Sí. y ahí no se ve. Bueno, lo escribo acá arriba. Sí, a veces después en el video se ve, pero de acuerdo a la calidad de la transmisión en el momento. Bueno, lo que dijimos es, una forma sería entonces trabajar en forma cartesiana, busque la derivada, busco el ángulo. La otra forma, escribo acá, es parametrizar. Si es igual a 2x, ¿sí? Una posible parametrización sería x igual a t, y igual a 2t. Si x vale t, y vale 2t. Entonces de acá ya tengo definidas las ecuaciones paramétricas, o en forma vectorial la curva sería t, 2t. T según i y 2t según j. ¿Sí? Entonces, lo que escribí acá abajo es que para hallar u, el vector dirección, necesito la derivada. La derivada respecto de t va a ser la primera componente 1 y la segunda componente 2. ¿Sí? Entonces, el vector dirección, en este caso, esto es válido para cualquier t, ¿no? En particular, para el punto donde ustedes estén analizando, en ese x sub 0 y sub 0, ¿sí? Entonces sería 1 según i más 2 según j el vector dirección. Entonces tienen las dos posibilidades. O encontrar el ángulo, o parametrizar y encontrar el vector. Luego lo hacen unitario, ¿no? O sea, en este caso, les va a quedar la derivada en la dirección de u de esa función f en el cierto punto x0 y 0, como el producto escalar del gradiente, por este vector que sería 1 sobre raíz de 5, ¿no? Según i, más 2 raíz de 5 según j. ¿Sí? Bien, están preguntando entonces qué pasaría si una vez que parametrizo, en la derivada aún se mantiene t. Entonces, lo que tienen que ver es que una vez que ustedes parametricen, supongan que, nuevamente digo, x vale t, y vale t cuadrado menos c. Entonces mi curva parametrizada, ahora llevada a forma vectorial, sería t cuadrado menos t, g' es 1, 2t, menos 1. ¿No? Derivo respecto de t, en la primera componente es 1, y en la segunda 2t menos 1. Este no es todavía el vector u, porque esto es para cualquier t. Esta es la derivada, yo voy a trabajar en un determinado punto. Entonces fíjense que en este caso, como x es igual a t, y estoy trabajando en x sub 0 y 0, ¿sí? Voy a tener que ver que t, en definitiva, toma ese mismo valor. Si este fuera en el punto 2, 3, t va a valer 2, ¿sí? Entonces acá voy a reemplazar, este va a ser mi t sub 0. Entonces voy a buscar para ese t en particular. Si este fuera el punto 2, 3, este va a ser 2, y en definitiva tengo que hallar g' de 2. Para este caso particular sería 1, 3. 2 por 2, 4, ¿sí? O sea, voy a calcular para ese caso particular, ¿sí? O sea, me quedaría 1 según i, más 3 según j, nuestro vector dirección, que después tengo que hacerlo unitario, ¿sí? Entonces, si en la derivada, una vez que ustedes
encontraron las ecuaciones paramétricas, llevaron la forma vectorial, buscaron la derivada, van a tener que tener la información o del punto o del valor de t. Fíjense que en el ejercicio anterior teníamos para t igual 0, y con ese t igual 0 podíamos encontrar x y z. Puede ocurrir al revés, que conozcamos los valores de x y de y, y luego nosotros reemplacemos, ¿sí? Bueno, este 3, entre comillas, vamos a ponerle i sub 0 porque no sabemos si pertenece a la curva. Pero digamos, esto va a ser dato, o les van a dar como dato el valor de t, y con el valor de t vienen y reemplazan y saben cuánto vale x sub 0 y sub 0, que es lo que hicimos en el ejercicio anterior, o puede ocurrir que les den el valor del punto, y con el valor de x sub 0 y sub 0 vienen y encuentran el valor de t.